Buenas, mi nombre es María del Campo y hoy, junto a mi compañera Isnayana Díaz, vamos a estar presentando la bacteria Escherichia coli. Ahora, con los temas que vamos a tratar hoy son las enterobacterias, básicamente una pequeña introducción, la historia de la Escherichia coli, la morfología, epidemiología, al igual que la clasificación, o sea, de sus serotipos. Vamos a la clasificación, pero ya de patogenicidad, la patogenia y manifestaciones clínicas y pruebas de laboratorio junto con el tratamiento y un caso clínico de último. Ahora, vamos a la introducción, pequeña introducción de las enterobacterias. La familia de Enterobacteriaceae es el grupo más grande y heterogéneo de bacilos, gram negativos con importancia clínica. Se han descrito 50 géneros y cientos de especies y subespecies. Estos se clasifican en función de sus propiedades bioquímicas, estructura antigénica, hidratación ADN-ADN y secuenciación del ARNR16S. A pesar de la complejidad de esta familia, las infecciones humanas están causadas por relativamente pocas especies. Algunos de los otros datos importantes son que son microorganismos ubicuos, es decir, que se encuentran presentes en muchos lugares, ya sea como el agua, el suelo, la flora intestinal, entre otras. Estas producen una gran variedad de enfermedades en el ser humano. Estos son también ya con lo de la morfología y bueno, de su tamaño, tenemos que son bacilos gram-negativos de tamaño intermedio, o sea, de 0.3 a 1.0 por 1.0 a 6.0 eh, micrómetros, comparten un antígeno común enterobacteriano, pueden ser móviles con flagelos perítlicos o inmóviles. Estas no forman esporas y todos los miembros pueden crecer rápidamente de forma aerobia o anaerobia. Ya cuando son anaerobios facultativos, obviamente, en varios medios no selectivos, que pueden ser como por ejemplo el agar sangre, y selectivos como el agar McConkey. Estos tienen unos requerimientos nutricionales sencillos. Estos se puede decir que son catalases positivos y oxidasa negativos y tienen una sensibilidad citocromo oxidasa. Para diferenciar unos de otros se utilizan algunos aspectos de las bacterias, por ejemplo, la capacidad de fermentar la lactosa, que estos ya son detectados por cambio en el color de medios de cultivo que contienen lactosa, como el agar McConkey que mencionamos previamente, y se ha utilizado para distinguir a las cepas fermentadoras de la lactosa, como la Escherichia o la Klebsiella. Tenemos también que la resistencia a las sales biliares en algunos medios selectivos se ha utilizado para separar a los patógenos entéricos, por ejemplo, el Shigella o la Salmonella, y algunas enterobacterias que presentan un aspecto mucoide, o sea, con este aspecto húmedo, elevadas, viscosas, tienen cápsulas prominentes, por ejemplo, en la mayoría de las cepas de la Klebsiella, algunas cepas de Enterobacter y Escherichia, mientras que otras están rodeadas de una biopelícula viscosa difusible y suelta. Perdón. Aquí tenemos que la presencia de enterobacterias dentro del organismo es normal, como se ha mencionado previamente, pero puede determinar la aparición de infecciones, cuya gravedad depende principalmente de la capacidad patológica o de la virulencia de la especie en cuestión y de las características del hospedador. Introducidas por los alimentos, estos pueden provocar problemas intestinales al adherirse y atravesar la barrera de la mucosa gastrointestinal, manifestada por diarreas y deshidratación usualmente. Ciertas especies provocan patologías específicas, ya sea como la especie Salmonella typhi, que esta es mayormente responsable por la fiebre tifoidea. Tenemos la especie Shigella dysenteriae, que es el agente responsable de la disentería basilar. Tenemos la especie Escherichia coli, que hoy vamos a estar hablando, enterotóxica, que es responsable de la gastroenteritis infantil. Y tenemos la especie Yersinia pestis, que es responsable de la peste en sí, como lo conocemos. Y la especie Serratia marcescens, usualmente que causa infecciones nosocomiales como resultado de tratamiento en un hospital. Ahora vamos un poco con la historia del E. coli. Primero que nada, E. coli fue descubierto por este hombre que se llama Theodor von Escherichia, que era un pediatra y microbiólogo alemán, que estudió en el año 1884 los microbios que se encuentran en el intestino infantil a partir de sus heces y para establecer su rol en la digestión y la enfermedad.
En el año 1885, este publicó los resultados de sus estudios, en cuyo reporte describe el aislamiento y caracterización de bacterias de rápido crecimiento con forma de varas cortas y delgadas, que llamó Bacterium coli común. Aunque posteriormente el microorganismo fue descrito por varios otros investigadores con múltiples sinónimos, Escherichia fue reconocido como el primero estableciéndose el nombre definitivo del microbio como Escherichia coli ya en 1954. En 1933 tenemos este hombre que es Alfred Adam, que demostró que ciertos serotipos de Dyspepsia E. coli, o como se llamaban las cepas de E. coli diarrogénicas, estaban implicados en epidemias de diarrea pediátrica. En 1944, Kaufman, otro hombre, propuso un esquema de clasificación que aún se usa con el fin de diferenciar los tipos comensales de los patógenos y subclasificarlos. Ahora, ya que hablamos un poco de la historia, vamos a empezar por lo que es el E. coli en sí. El E. coli es el miembro más frecuente e importante del género Escherichia. Este microorganismo se asocia a múltiples enfermedades que incluyen gastroenteritis e infecciones extraintestinales, como los ITU, que son ya las infecciones, meningitis y sepsis. Multitud de cepas son capaces de producir enfermedad y algunos serotipos se asocian con una mayor virulencia, como por ejemplo el E. coli 0157, que es la causa más frecuente de colitis hemorrágica y el síndrome hemolítico urémico. Ahora vamos con su morfología e identificación. La Escherichia coli es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo de la familia Enterobacteriaceae, tribu Escherichia. Esta bacteria coloniza el intestino del hombre pocas horas después del nacimiento y se la considera un microorganismo de la flora normal. Pero hay cepas que pueden ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros clínicos, entre ellos diarrea siendo la más común. Ahora vamos con la estructura antigénica. Ok, estructura antigénica. Como todas las bacterias gram negativas, la cubierta de coli consta de tres elementos: la membrana citoplasmática, la membrana externa y entre ambas un espacio periplásmico constituido por peptidoglucano. Esta última confiere a la bacteria su forma y su rigidez y le permite resistir presiones osmóticas ambientales relativamente elevadas. Una manera convencional de clasificar el E. coli en base a su serotipo, entonces tenemos los serotipos de coli, que estas dependen de su estructura antigénica, varias de las cuales se asocian con la superficie externa de la bacteria. Tenemos, por ejemplo, los antígenos cero, que son los antígenos somáticos, que son lipopolisacáridos o endotoxinas liberadas después de la lisis celular. Tenemos los antígenos K, como podemos ver en la imagen, que son antígenos capsulares. Estos son polisacáridos asociados con la virulencia. Y tenemos los antígenos H, que son antígenos flagellares, que son proteínas que no se utilizan con frecuencia para identificación antigénica. Ahora, continuamos con mi compañera Isnayena, que les va a estar explicando lo que ya son las toxinas y enzimas. Ya pasando a lo que es su epidemiología, en el tubo digestivo existen grandes cantidades de E. coli, aunque estos microorganismos pueden comportarse como patógenos oportunistas cuando los intestinos se perforan y las bacterias acceden a la cavidad peritoneal. La mayor parte del E. coli que causa enfermedad digestiva y extraintestinal lo hacen porque han adquirido algunos factores de virulencia específicos codificados en plásmidos de ADN de distintos bacteriógrafos. La eficacia del E. coli como patógeno se ilustra por el hecho de que estas bacterias son, uno, los bacilos gram negativos que con más frecuencia se aíslan en los pacientes con distintos tipos de sepsis; dos, son responsables de más del 80% de las infecciones ITU, de las que hablaremos más adelante, adquiridas en la comunidad, y del mismo número de las infecciones hospitalarias. Y tres, es una de las causas destacadas de gastroenteritis, de la que hablaremos también más adelante. La mayor parte de las infecciones, salvo la meningitis y la gastroenteritis neonatales, son de tipo endógenas, de forma que el E. coli de la propia
microbiota normal del paciente, consigue ocasionar infección cuando su defensa se altera por alguna razón, por X o por Y, por ejemplo, a través de un traumatismo o una supresión de la inmunidad debido a alguna inmunidad inmunodeficiente. Ahora hablemos un poco de lo que es la clasificación de las distintas cepas de E. coli, no tanto en base a su serotipo, sino en base a su patogenicidad. Este cuadro de aquí es más que nada un resumen, ya que lo explicaremos más adelante, pero para que sirva de forma de estudio, se lo preparamos para que puedan utilizarlo. Ya pasando a la descripción de cada uno, iniciamos con lo que es la gastroenteritis, y es que las cepas de E. coli que producen gastroenteritis se subdividen en 5 grupos principales, que son las enterotoxigénicas, enteropatógena, enteroagregativa, enterohemorrágica, enteroinvasiva y enteroinvasiva. Los 3 primeros van a trabajar o van a actuar en lo que es el intestino delgado, mientras que los últimos 2 son un poco más agresivos y actúan a nivel del colon. Ya hablando pues, de cada uno por separado, iniciamos con lo que es la E. coli enterotoxigénica. Esta va a ser la principal causa de lo que conocemos como la diarrea de viajeros, esas personas que viajan y de la nada llegan aquí o a su país de origen y con algunos malestares, usualmente se asocia con lo que es esta cepa de E. coli. Va a contar con antígenos de factor de colonización junto a algunas exotoxinas que le van a permitir unirse a la superficie del epitelio. En las exotoxinas tenemos lo que son las toxinas termohábil 1 y la toxina termoestable que podemos ver en la imagen. Eh, Estas se parecen en un 80% a la que son las exotoxinas del cólera, por lo que esta toxina va a presentar una subunidad A y 5 subunidades B. Entre las 5 subunidades B, estas se van a unir al gangliósido, disculpen, gangliósido GM1 que podemos ver en la imagen también, y este va a ser el receptor de la toxina del cólera, por eso se parece bastante. Hablando de lo que es la patogenia en sí del E. coli enterotoxigénico, en cuanto a la toxina termohábil, ¿cuál será su función? Esta va a activar lo que es la adenilatociclasa, sí, va a activar lo que es la adenilatociclasa, y esto va a convertir el ATP a AMP cíclico. Entonces tendremos un aumento de lo que es el AMP cíclico. Por otro lado, tenemos la toxina termoestable, cuya función va a ser la de activar la coagulatociclasa, la cual va a convertir el GTP en GMP cíclico. Estos dos, ahora AMP cíclico y GMP cíclico, van a hacer que haya una mayor secreción de electrolitos y líquidos hacia el espacio intestinal. Y también otros componentes importantes que van a disminuir lo que es la absorción de estos. Entonces, si tenemos en la luz intestinal más electrolitos y agua, vamos a tener lo que es una diarrea acuosa, que es una de sus manifestaciones. Su transmisión va a ser por agua y alimentos contaminados, y entre sus manifestaciones clínicas vamos a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal y febrícula. Por otro lado, tenemos lo que es la E. coli enteropatógena. Esta va a ser la principal causa de diarrea infantil. Se va a caracterizar por tener la presencia de un locus de eliminación del enterocito. Esta también se va a encontrar esto se va a encontrar en el E. coli que contiene la toxina chiga, de la que hablaremos más adelante. Pero su diferencia es que no, o sea, la que tiene la toxina chiga, que es la enterohemorrágica, no va a contener esta toxina. Eh, este locus, disculpa. En cuanto a su patogenia, se van a formar en la superficie epitelial, en las microvillosidades, unas distintas microcolonias de bacterias, gracias a las adhesinas BFP, o como su nombre por sus siglas en inglés, Bundle Forming Pili. Esto va a estar codificado por un plásmido, y estos van a ser los encargados del material patógeno de lo que es la bacteria per se. Una vez formadas las microcolonias, entonces estas se van a unir y van a actuar en el sistema de secreción de tipo 3 que podemos ver en la imagen de la derecha.
que comunica lo que es la bacteria con el enterocito, permitiendo un paso de proteínas directo con la intención de que se estimule la expresión del receptor TIR. Este va a ir a la membrana del enterocito y va a recibir la intimina, de la que hemos escuchado anteriormente en clase, que es una adhesina que se encontrará en la pared de la bacteria, lo que causará una pérdida de la motilidad de la superficie celular y también va a generar la muerte celular de lo que es el lugar de adhesión. Su transmisión se da de persona a persona y vamos a tener como síntomas una diarrea acuosa, fiebres y vómitos. Ya hablando de otra de las cepas, que es la E. coli enteroagregativa, esta es una de las pocas bacterias que originan lo que es la diarrea crónica y un retraso en el crecimiento en niños. Se va a caracterizar por su forma aglutinada, que también se describe como en forma de pilas de ladrillos. En este caso tendremos las fibras adherentes, que AF1, AAF1, AAF2 y AAF3, muy como cómicos el decir su nombre de un patazo, que van a permitir que las bacterias se adhieran al epitelio y una vez que esta adhesión se dé, va a haber en el interior de la célula una secreción de citocinas. Por tanto, tendremos una diarrea con células inflamatorias presentes debido a la inflamación que esto va a causar y a la respuesta inflamatoria que se dará lugar. También vamos a encontrar lo que es la exotoxina IS o toxina termoestable enteroagregable, que activará lo que es la denatociclasa y va a ocasionar una disminución en los líquidos. La transmisión de este tipo no se conoce exactamente, todavía la estamos investigando, pero se va a caracterizar por diarrea acuosa, vómitos y algunas otras manifestaciones como fiebre, dolor abdominal, etc. En el caso de la E. coli enterohemorrágica, esta es la más agresiva de todas y es de la que hablé anteriormente, que contiene la toxina chiga. Eh, lo importante de esta es que es la causa principal del síndrome hemolítico urémico o SHUG. Este serotipo es el serotipo más prominente de esta E. coli enterohemorrágica es el conocido O157H7 y suele colonizar a nivel del colon, como mencioné anteriormente, por eso se le asocia también con lo que es la colitis hemorrágica. En este caso vamos a tener dos toxinas, chiga 1 y chiga 2, y van a tener distintas subunidades, una A y 5B. La subunidad A tiene una actividad enzimática y se va a fragmentar en lo que es A1 y A2, mientras que por tanto el fragmento A1 se va a adherir a lo que es el ARN28S y va a interrumpir lo que es la síntesis de proteínas. Por el otro lado, las subunidades B se van a unir a un glucolípido específico de las células a las que irán, que es el GD3, y estos receptores se van a encontrar en grandes cantidades en lo que son las vellosidades intestinales y en las células endoteliales del riñón. Una vez unidos, al menos en el caso del riñón, que es que se da más frecuente, estos van a destruir lo que son las células endoteliales del glomérulo. Entonces tendremos una acumulación de plaquetas y trombina, por lo que va a ocasionar una disminución de la filtración glomerular. Si disminución de la filtración glomerular, lo que nos puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Entonces, como se va a afectar la función renal, no se va a producir la eritropoyetina, que es una de las proteínas que se producen proteínas encima, no se va a producir lo que es la eritropoyetina y tendremos una disminución de la cantidad de glóbulos rojos. La transmisión de esta se va a dar por carne poco cocinada, agua o alimentos contaminados y también de persona a persona. Tiene toda la forma de transmisión de las E. coli. En este caso, la diarrea va a ser acuosa, pero puede ser sanguinolenta y se presentan espasmos abdominales, además de que para el diagnóstico diferencial es importante conocer que esta no va a producir fiebre. En el caso de la enteroinvasiva, que es la última que vamos a tratar, esta es muy frecuente tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.
En este caso vamos a tener el antígeno del plásmido que medirá la invasión a través de un grupo de genes invasivos y una vez dentro de la bacteria va a alisar lo que son las vacuolas fagocíticas y tendremos una multiplicación de las bacterias de las bacterias y en cuanto a la motilidad, esta se va a encontrar dada por la que es la formación de sus colas, por lo que es la formación de sus colas de actina. Estas bacterias van a destruir lo que son las células epiteliales y este proceso va a causar una respuesta inflamatoria que puede progresar hasta llegar hasta una ulceración. Va a presentar diarrea acuosa, como la gran mayoría de las demás que hemos estado tratando. Pero puede progresar a una sanguina lenta y se transmite solamente por alimentos contaminados. Em, las demás enfermedades extraintestinales que pueden ser causadas por la E. coli, entre ellas tenemos lo que es la ITU, que es la infección del tracto urinario. Em, la meningitis neonatal y la septicemia. En el caso de las ITUs, la mayoría de los bacilos gram negativos van a producirla, pero es importante que la E. coli produce un 80% de estas. Estas bacterias se van a originar en el colon, como mencioné anteriormente, intestino, algunas en el colon, pero digamos que colon. Se van a originar en el colon, entonces van a pasar a la uretra van a ascender a la vejiga y en algunos casos van a ascender a lo que es el riñón y la próstata. Esto es más común en mujeres debido a su anatomía y por tanto van a causar una infección. Eh, Será una infección virulenta porque tiene una capacidad de producir, como las E. coli tienen la capacidad de producir edocinas, estas se van a unir al recubrimiento de la vejiga y al sistema urinario superior y las hemolicinas que también contiene van a provocar una respuesta inflamatoria. En el caso de la meningitis neonatal, el 75% de las cepas de las cepas de E. coli van a presentar lo que es el antígeno K1, que se asocia con la meningitis neonatal, y que se encuentra presente en el tracto digestivo de las mujeres embarazadas y en el tracto digestivo de los recién nacidos. Realmente se desconoce el mecanismo de la infección, pero es bueno tener el dato presente de que el 75% de las cepas pueden tener este antígeno que se asocia con la meningitis. Y ya por último, se encuentra la septicemia, que en estos casos va a provenir por una infección del tracto urinario o digestivo, como por ejemplo una perforación intestinal, y la mortalidad se encontrará elevada en pacientes con su inmunidad alterada y cuando la infección primaria se encuentra específicamente en el abdomen o en el sistema nervioso. Ya por último de mi parte, en el caso del diagnóstico de laboratorio se van a utilizar distintas pruebas. En el caso de los cultivos se realizan coprocultivos en los pacientes y usualmente se utilizan dos tipos de agar que son el Eosin Methylene Blood Agar que va a tornar lo que es la bacteria E. coli en este verde metálico y el agar McConkey que le va a dar este color rosado, ya que esta es sorbitol positiva. Vamos a tener también lo que es la prueba de motilidad que vemos aquí debajo, que va a ser bastante factible para poder diferenciar lo que es la E. coli de la Shigella, ya que la E. coli es no encapsulada y móvil, como podemos ver en la imagen, y el grupo de pruebas INVIC en lo que es la identificación bioquímica que incluye lo que son indol, que va a ser indol positivo. Esto se utiliza para determinar la habilidad del microorganismo de romper lo que es el indol aminoácido del triptófano. El rojo de metilo, que es un indicador de pH, eh, también va a ser positivo. También tendremos la prueba Voges-Prakauker, que se utiliza para conocer la habilidad de la bacteria de convertir la glucosa en acetona, en este caso va a ser negativo, y la presencia de citratos. Tendremos también lo que son la clasificación serológica, que es más que nada para identificar el tipo de cepas a los que nos enfrentamos, y por lo mismo la PCR. Bueno, ahora vamos con los tratamientos. Primero que nada, cuando tenemos que tratar una infección o infecciones por E. coli, bueno, Escherichia coli, esta se debe iniciar de forma empírica.
según el sitio y la gravedad de la infección, ya sea, por ejemplo, una infección leve de vejiga o una sepsis urinaria. Y después poner el tratamiento acorde con lo que diga el antibiograma. Muchas cepas ya son resistentes a la ampicilina y las tetraciclinas, por lo que deben usarse otros fármacos, que entre ellos tenemos los más comunes, que son la piperacilina, la cefalosporina, la carbapenémicos, fosfomicina, nitrofurantoína, aminoglucósidos, trimoteprim o sulfametaxol y fluoroquinolonas. Ya puede ser necesario más adelante la cirugía para controlar el origen de la infección, ya sea si es para drenar el pus o desvidar lesiones necróticas o extraer cuerpos extraños del paciente.